Hola a todos, ¿cómo están? Hablan con Camilo Jiménez para darles el repaso técnico de esta semana que va del 4 de abril al día viernes 8. ¿Qué teníamos del movimiento de la semana anterior? Un mercado que iba evidentemente fuertemente alcista, presenta un desgaste y llega justo hasta este nivel de precios anterior el día viernes. Y entonces, ¿qué podríamos anticipar a partir de esta estructura del día lunes? Que ya el mercado llegó a ese punto inicial donde empezó este fuerte movimiento y ahora podemos buscar ya esa continuación en la dirección alcista. Evidentemente el mercado lo iba a hacer por un tiempo, pero iba a seguir su secuencia bajista y después iba a tener un comportamiento mucho más lateral. Ahora, el tipo de secuencias vuelve a ser muy variable. El mercado va a pasar de continuaciones clásicas, fuertes impulsos generales, comportamientos laterales clásicos. También tuvimos movimientos erráticos el día 6 de abril por la reunión de la FOMC. Entonces es cuestión de adaptación, de nuevo. Un mercado en el que hay que ser muy enfocado en el tema de cómo nos orientamos en él, para evitar sesgarse por buscar entradas netamente en un comportamiento. Es decir, si el mercado está presentando esas continuaciones clásicas, buscar adaptarse y entender en qué punto están funcionando esas continuaciones. Si el mercado está funcionando en un comportamiento tendencial tranquilo, ver si esa banda media sí está funcionando o no. No solamente guiarnos por el contexto y tomar el trade ciegamente. Y les voy a ir mostrando diferentes ejemplos. En este caso, también en esta semana hubo un fuerte impulso general en donde el mercado no llegó a hacer los retrocesos profundos. O lo hace una vez y en el segundo movimiento cambia la secuencia. Entonces hay que estar muy atentos. Recuerden que nuestra tarea principal como traders no es solamente tomar posiciones, ¿vale? Eso es secundario, la forma en la que ejecuto y tomo la posición. Lo principal, ante todo, es entender el precio, y la manera para poder entender el precio es orientarme apropiadamente para crear el contexto que el mercado me está mostrando y a partir de ahí definir las oportunidades. Entendiendo eso, ya nos vamos a la gráfica sobre la que operamos y empezamos a hacer el repaso técnico en 610 transacciones. Como les dije, pues aquí el mercado claramente no logra seguir el movimiento bajista que pretendía, que viene siendo básicamente este de acá. El mercado se devuelve a este nivel de precios y ahí intenta un retroceso. Vemos cómo el mercado entonces respeta este nivel y hace, aunque no pronunciadamente, pero sí claramente, un nuevo alto. Y empieza poco a poco a hacer mínimos y máximos mayores. Aquí ya no logra hacer un nuevo alto, pero tampoco ha hecho un nuevo mínimo. Y el mercado llega acá, viene un poco detrás de esta línea, aunque aquí todavía sería un poco apresurado ponerla, pero la tengo allí porque más adelante se va a hacer el precio de referencia para la secuencia alcista. Entonces el mercado empieza el comportamiento alcista aquí. Claramente este es un fuerte impulso, pero el fuerte impulso no va a funcionar en retroceso profundo. Y veamos el comportamiento completo para verlo de forma detallada. El mercado no llegaba a esa zona de retroceso profundo donde anticipamos pueda funcionar el trade, sino que venía hasta este punto de referencia, ¿vale? Esta línea de tendencia del mercado rompe otra vez alcista lateralizado y después hacía ese retroceso profundo. Aquí un poco de trades clásicos tipo B1, B2, secuencias de tendencia tranquila que funcionan muy bien en la banda media, un poco dentro de la zona de retroceso profundo. Aquí claramente en dos intentos no logra. ¿Y a dónde viene una vez desgasta? Como acá, al nivel de precios anterior. Aquí en este punto es que se marca la línea de tendencia, porque converge este nivel donde empieza la secuencia alcista, donde está el primer mínimo mayor, y estos pivotes anteriores. Si converge ya con este nivel de precios, a pesar de este fuerte retroceso, se vuelve un punto de referencia relevante y empieza a funcionar siempre en él. Entonces, cada vez que hiciera un nuevo alto donde íbamos a buscar el trade, uno podría argumentar perfectamente que esto vendría siendo este tipo de secuencia, sería buscarlo aquí de nuevo. Y ese sería el punto de referencia para tomar largos durante toda la sesión de este día. Entonces, era entender cuál era el nivel de precio sobre el cual avanzaba el mercado y posicionarse en él, entendiendo que está siendo defendido principalmente por los compradores. No utilizar tanto los indicadores, aunque evidentemente funcionen en algunas ocasiones. Aquí estos trades que son a la banda media, que lo utilizamos, repito, en comportamientos tendenciales tranquilos, pero principalmente, y el punto en el que había mayor potencial de recorrido era claramente esa línea de tendencia que era respetada una y otra vez para seguir el comportamiento alcista. Ya para el siguiente día,
El mercado deja un poco de lado esta línea de tendencia, aunque después aquí es claramente respetada y nos empieza a mostrar lo que llamaríamos, y aquí tengo más o menos todo señalado, ese fuerte impulso general, pero con dos retrocesos muy profundos. Al inicio del recorrido, vemos que el mercado, a pesar de que tenía una leve intención bajista, no pienso que esto sea muy pronunciadamente bajista, una leve intención bajista en contraste con el movimiento anterior, y al haber esta ruptura de esta línea de tendencia, pues se intenta ir en contra y que genera un fuerte impulso general, retrocesos cortos, secuencia clásica, y después viene el retroceso profundo y funciona muy bien y llega hasta esta línea de tendencia y justo rebota sobre ella y ya no genera ningún tipo de desaceleración. Es decir, plantear largos a partir de acá, todos son de baja probabilidad, porque el mercado no me muestra en este recorrido bajista ningún tipo de intención alcista. Porque uno podría argumentar, vale, viene el retroceso profundo, entonces tomo el trade acá. Pero ¿cuál es el inconveniente? Hay barras muy fuertes en mi contra. No hay ninguna intención alcista. Entonces el último largo que se podría analizar en este recorrido es este de acá. Ya aquí no, sería atravesársele a un tren de alta velocidad. Evitemos atravesarnos al mercado y vamos con él. Entonces lo siguiente es cómo está rompiendo, está generando un fuerte impulso. Entonces, ¿cómo se opera un fuerte impulso? En retroceso profundo vienen los retrocesos cortos y vemos cómo hay una intención en retroceso profundo y funciona muy bien para el tipo de targets que manejamos, que vendría siendo esto. Pero la siguiente secuencia es la característica con la que se debería operar ya el nuevo movimiento bajista. ¿Y cuál es? Es esta de acá, por eso la tengo señalada con esta barra, con esta flecha. Entonces, el mercado venía aquí en un comportamiento fuertemente bajista, sobreextendido, retrocesos cortos, retroceso profundo, pero falla en hacer un nuevo mínimo. Y una vez falla en hacer un nuevo mínimo, el retroceso es sobreextendido, pero la intención bajista se mantiene. Aquí el mercado, a pesar de varios intentos, no logra ir alcista y rompe nuevos mínimos. Eso ya nos indica que la intención bajista se mantiene. Aquí funcionan trades en retrocesos profundos y funcionan trades en la banda media con stops detrás de esa zona de retroceso profundo. Pero ya cuando tenemos este nuevo mínimo y anticipamos que funcione al retroceso profundo, no lo logra, y si no lo logra, que viene con buena probabilidad este recorrido con un fuerte impulso en contra. Y véanlo aquí lo vuelvo y lo señalo con esta flecha. Entonces ya tenemos que estos dos movimientos son similares y a pesar de esta fuerte extensión yo no debo pretender el largo, sino que debo anticipar que el mercado puede hacer una segunda secuencia. Y ahí está la secuencia bajista, ¿vale? El mercado entonces rompe en este nuevo mínimo, retroceso profundo, fuerte impulso general clásico y continúa. Pero entonces así evito el sesgo de aquí empezar a plantear largos. Cuando se está cumpliendo es una secuencia bajista en una escala mucho mayor. Y entonces voy a favor de esa estructura. Aquí sí se genera un fuerte impulso general clásico, sobreextensión, retroceso profundo, sobreextensión. Y aquí un comportamiento en V que implica dos cosas. Recuerden que siempre que hay un comportamiento en V o tengo un posible cambio de dirección o una lateralización del precio. Por lo tanto, el pretender que siga el comportamiento bajista empieza a perder probabilidad y ya no deberíamos insistir en nuevas posiciones, aunque igual está al final ya del día y pienso que muy pocos de ustedes estarían ya operando en estas horas. Pero vean que es la misma secuencia, entonces simplemente es entender en qué punto el mercado hace el retroceso más fuerte y seguir con el comportamiento bajista. Ya para el 6 de abril, que es aquí en donde se genera el comportamiento errático y atípico y el comportamiento lateral clásico, siempre que tiende a haber, pues digamos que siempre que hay una reunión de la FOMC tiende a haber un comportamiento lateral, ya que eso genera expectativa y ante la expectativa de lo que pueda ocurrir en la reunión se mantiene un mercado con menor volumen de transacciones, claramente, y un comportamiento más lateral. Después una respuesta errática y atípica y el mercado en una secuencia lateral mucho más abierta, pero no por eso implica que no sea operable. Entonces, ¿cuál era el comportamiento? Sobreextiende, retroceso profundo. Aquí podría uno argumentar un desgaste, pero al no haber una desaceleración en zonas donde buscaríamos los largos, no sería lo más apropiado. Y cuando sobreextiende vemos que hay un respeto alrededor de la banda media. Entonces, ¿dónde se toma el trade? Banda media. Y ahí está. Vean, banda media. Y funciona muy bien. Aquí ya hay un comportamiento que es diferente a este inmediatamente anterior. El mercado genera retrocesos cortos y ante los retrocesos cortos, retrocesos profundos, a pesar de que no hay un fuerte impulso general,
Y es ahí donde se forma ese trade de continuación clásico. El mercado sobreextiende, no desacelera en zona de retroceso profundo y mantiene un comportamiento lateral clásico, siendo esto claramente un fobo y dándonos los movimientos típicos de un comportamiento lateral y sus posiciones, extremos y reacciones a las áreas, ¿vale? Desgaste sobre los extremos, un comportamiento también que se extendió por mucho tiempo, de 10 de la mañana a aproximadamente 1 de la tarde. Una vez el mercado sale de ese comportamiento lateral, por lo que se resuelve de la reunión de la FOMC, genera un comportamiento, repito, errático y atípico, aquí lo tengo, y ante ese comportamiento es mejor no entrar al mercado, es mejor tener paciencia y esperar a que se desenvuelva una estructura más legible. El mercado intenta romper, pero llega a este nivel de precios y es muy importante reconocer cuál es ese nivel de precios. Y en la estructura macro vemos que este es un nivel de precios que hay que tener en cuenta, es este de acá. El mercado entonces llega a este nivel anterior, que es alrededor de los 4.440, veamos el valor exacto, 4.445, responde a este punto y responde de una manera muy fuerte. Entonces queda como un área fuerte en una estructura mucho más amplia. Buscar un corto acá sin tener un proceso de desaceleración para continuar el recorrido bajista, pues es simplemente de baja probabilidad y el mercado muestra esos fuertes impulsos generales y digamos que este tipo de secuencia repetitiva. El mercado sobreextiende, retroceso profundo, no logra hacer nuevos mínimos y seguimos el movimiento bajista. Aquí intento de nuevo, pero ya falló para continuar. Lo ideal sería estar en la primera secuencia para poder optar por ir por la segunda, aunque el recorrido creo que sobrepasa por mucho varios de los targets que los estudiantes manejan. Entonces, incluso entendiendo este comportamiento del mercado y a pesar de que no termina en un nuevo alto, me sigue generando los targets que son en promedio de 4 a 6 puntos en la academia. Después que tenemos, no hay nuevos altos, no hay nuevos mínimos. Ya al final de la sesión, entiendo, muy pocas personas operan en esas horas y tenemos un comportamiento lateral abierto para la estructura de apertura del día 7, del jueves. Entonces tenemos un comportamiento lateral abierto, igual que la secuencia lateral cerrado, extremos y reacciones a los extremos. Tengo esos falsos rompimientos, los testeos después de los falsos rompimientos y también acá un falso rompimiento y los testeos a los falsos rompimientos. Aquí ya evidentemente no hay desaceleración y el mercado rompe. Entonces empieza a mostrar una secuencia bajista. La pregunta es ¿qué tipo de secuencia bajista? Ondas semicirculares amplias. El mercado hace nuevo mínimo, banda externa, sigue nuevo mínimo, banda externa y sigue el comportamiento bajista. Nuevo mínimo, ¿y a dónde viene? Banda externa y sigue el comportamiento bajista a este nivel de precios importante, entendiendo que aquí el mercado cambia fuertemente su dirección y por lo tanto implica que es un área fuerte. Evitemos ya tomar más cortos y es mejor observar qué puede ocurrir acá. Y así el mercado cambia fuertemente el impulso, como lo hizo acá. ¿Cuál es la secuencia? Retrocesos profundos, perfecto, fuerte impulso, retroceso profundo, incluso se puede ir por los retrocesos cortos y vean cómo repite exactamente lo mismo. Estos dos son estos dos de acá, pero aquí sí se desenvuelve en un nuevo alto y si la extensión es mucho más fuerte, el retroceso tiende a ser mayor. Vean que aquí no llegan en esta zona en donde antes venía respetando, sino que al ser mucho más extendido viene hasta la banda externa opuesta, genera este desgaste, doble piso e intenta continuar, pero no supera este nivel anterior que teníamos antes señalado. El mercado entonces llega hasta este punto y aquí ya genera un comportamiento de desgaste, no llamaría de lateralización, y habría que esperar el comportamiento del 8 de abril. El 8 de abril empieza con ese fuerte impulso general y es donde viene el fuerte impulso general sin ese retroceso profundo. Entonces ahí es donde empieza a actuar esa característica de adaptación que debemos tener como traders. Si es que si el mercado sobreextiende, ¿dónde busco el trade? En la banda media. El mercado no supera por mucho esa banda media y sigue en la secuencia bajista y véanlo aquí de nuevo en la banda media. Obviamente nuestros targets quedan completamente cubiertos o si no se hace gestión del stop. Aquí, como primera orden después del fuerte impulso general, sería esperar que el mercado lo compensara mucho más atrás. No lo logra hacer, perfecto. Al segundo movimiento ya nos adaptamos y es donde viene ese target. El mercado cambia por completo su comportamiento, desgasta y una vez desgasta, nuevos saltos, retrocesos profundos, nuevos saltos, retrocesos profundos, falla para continuar
y genera un comportamiento lateral. Cuando el mercado genera ese comportamiento lateral, de nuevo, falsos rompimientos extremos, 2 intentos aquí que había marcado en donde el mercado no logra seguir ese movimiento alcista, y como es un mercado lateral un tanto más amplio, un mercado lateral clásico, nos alcanza a generar ciertas secuencias tendenciales entre estos 2 niveles que vendrían siendo las áreas de soporte y resistencia, lo cual nos permite buscar este tipo de posiciones. Este, por ejemplo, es un comportamiento clásico tipo B1 que tenemos establecido en la academia, en donde yo anticipo que una vez llegado a la resistencia puedo buscar un comportamiento o un recorrido hacia el soporte, y en ese recorrido hacia el soporte pues me puedo llevar ese target. Lo tomo el trade a la banda media, se da una secuencia tendencial tranquila y llego al soporte en donde queda cubierto por completo mi target. Sobreextiende, retroceso profundo, secuencia de trade de continuación clásica, y una vez el mercado genera esa secuencia de continuación clásica, hace un nuevo mínimo y no respeta la zona de retroceso profundo. Cambia por completo la estructura, genera otros movimientos laterales y rompen un nuevo mínimo, y es aquí donde nos encontramos, en donde el mercado llegaba a la banda externa opuesta, es decir, genera un patrón de continuación mucho más amplio, pero que se repite. Tal vez aquí probablemente uno se pueda llevar un stop, pero al reconocer de nuevo la estructura y ver la variación al tipo de trade que estoy tomando y que realmente el mercado sobreextiende y funciona alrededor de la banda externa para continuar, me adapto y puedo buscar entonces esta posición. Esas serían las diferentes estructuras para esta semana. Saben que cualquier inquietud, los que son estudiantes pueden hacerlo directamente con nosotros en la academia y en coaching, y los que quieran hacer parte de la academia o tengan dudas en específico de cómo hacer parte de la comunidad pueden enviar un correo a soporte. Que estén muy bien. Hasta luego.